Elecciones sin electores y con un CNE cabizbajo. Abstención como protesta o consolidación del poder. Furores en el Esequibo. Mientras Estados Unidos carga contra Maduro por celebrar comicios en territorio disputado, la Guayana Esequiba se convierte en la bandera del chavismo. Choque económico. Calculan pérdidas millonarias ante el cierre de la frontera de Venezuela y Colombia. Muy buenos días, amigos de Impacto Venezuela. Con café en mano y la verdad en el aire, les garantizo que aquí los hechos hablan claro y ustedes serán los primeros en escucharlos. Hoy es lunes 26 de mayo de 2025 y esta es nuestra emisión matutina de noticias. Soy Mildred Manrique. ¿Listos para comenzar el día bien informados? Arrancamos. El chavismo gobernante en Venezuela se encamina a una victoria de estas elecciones del domingo, pero marcadas por un gran descontento de un país que dijo no. Veamos. El chavismo gobernante en Venezuela se encaminaba a una aplastante victoria en las elecciones del domingo. Los centros de votación comenzaron a cerrar tras una extensa jornada marcada por la baja participación y los llamados de la mayoría de la oposición a no participar en el proceso. 10 meses después de la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro y los disturbios que le siguieron, los venezolanos eligieron ahora a 285 diputados de la Asamblea Nacional y 24 gobernaciones. Tras emitir su voto, Maduro anunció que postergará hasta enero su propuesta de reformar la Constitución y adelantó que introducirá un proyecto para un sistema de votación de circuitos comunales. Venezuela necesita modernizar, ampliar y traer a la realidad del nuevo sistema político a construir su sistema electoral. Por eso yo creo, y así voy a trabajarlo, para presentar ante la Asamblea Nacional nueva la constitución de un nuevo sistema electoral, la reforma de todas las leyes electorales y que se cree el sistema electoral de los circuitos comunales como nuevo sistema de consulta y elección de Venezuela. Los comicios se llevaron a cabo apenas días después de una ola de arrestos de unos 70 dirigentes opositores, acusados de integrar una red terrorista para sabotear la jornada electoral. El gobierno desplegó a más de 400.000 efectivos para la seguridad de la votación, al tiempo que restringió los pasos fronterizos y suspendió la conexión aérea con Colombia. Una pequeña parte de la oposición, encabezada por el 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles, desconoció el llamado a no participar en las elecciones. Yo creo que la oposición tiene que estar en cualquier espacio, tiene que estar. ¿Qué es mejor? ¿Tener voz y luchar dentro del Parlamento o, como hemos hecho en otras ocasiones, retirarnos del proceso electoral y dejarle en su totalidad al Parlamento al gobierno? Sin importar el índice de participación, la abstención garantiza que el chavismo se imponga en la mayoría de los cargos, para blindar aún más el poder de Maduro. Cerca de la medianoche, el Consejo Nacional Electoral ofreció el primer boletín de resultados con una participación, según indicó el rector Carlos Quintero, de 42,63%. Escuchemos. Con una transmisión de las máquinas de votación correspondiente al 93,01% de las mesas electorales y una participación del 42,63% de las electoras y los electores activos. Tenemos que para el cargo de diputados y diputados de lista de adjudicación nacional, la Alianza del Gran Polo Patriótico obtiene 4.553.484 votos, que corresponde al 82,68% del total de los votos. La Alianza Democrática obtiene 344.422 votos, que corresponden al 6,25% del total de los votos. La Alianza UNTC Única obtiene 285.501 votos, que corresponden al 5,18% del total de los votos. La Alianza Fuerza Vecinal obtiene 141.566 votos, que corresponden
al 2,57% del total de los votos. Otros votos válidos y nulos, 182.351, que corresponde al 3,31% del total de los votos. De los 50 cargos a elegir, a esta hora se adjudican 40 cargos con tendencia irreversible. Asimismo, en lo que corresponde a los cargos a elegir de gobernadoras y gobernadores de los 24 estados del país, se adjudica a esta hora los 24 cargos con tendencia irreversible. Mientras el chavismo celebraba una victoria sin pueblo, Venezuela, según los números y las imágenes, le dio la espalda al 25 de mayo, con más tarimas que votantes y más propaganda que participación. El país se hizo sentir. La abstención masiva fue como una especie de plebiscito silencioso. Halim Naim con los detalles. El chavismo montó la tarima, trajo la orquesta y preparó la fiesta, pero se les olvidó invitar al pueblo. Los bonos y los puntos rojos no pudieron simular participación. La victoria de la abstención fue evidente incluso para ellos. Algunos decidieron participar en una elección que para otros no tiene árbitro, reglas o resultados creíbles. Dijeron que era lo que había, pero lo que hubo fue vacío y rechazo. Los centros no acompañaron a los voceros. Se materializó la farsa electoral más grande de la historia venezolana, donde sin duda alguna ganó la desobediencia, ganó la resistencia, ganó la dignidad de los ciudadanos y del pueblo venezolano. Analistas y sondeos hablan de más de un 80% de los venezolanos que se negó a ser parte de otro evento sin garantías. La abstención no fue apatía, fue un acto político, un no rotundo al chavismo y a sus socios. Parece que la gente que ya votó en 2024 escuchó a su líder e insisten en el resultado de aquella elección como única victoria. Lo que falta no es participación para quienes se abstuvieron, lo que falta es libertad. Mientras el chavismo cambia la noticia con una nueva elección, el país sigue esperando justicia para la elección del 28 de julio de 2024. Que el pueblo venezolano sigue apegado a la verdad, a la lucha por su libertad y por su democracia, y no se hizo cómplice a esa farsa electoral. Quienes hoy usurpan el poder, como de quienes hasta ayer fueron nuestros compañeros opositores que le hicieron la farsa y se convirtieron pues en candidatos también de una mentira y dejaron pasar la página del 28 y dejaron atrás la verdad. Sin mucho disimulo, se jugó a la democracia en un país de miedo, cárcel y persecución. Y aún así el pueblo habló, en la única forma que aún puede, con su ausencia. Para los grandes ganadores de esta elección, no votar también es luchar. Parece una forma de resistencia traducida en dignidad, porque a veces el silencio de millones grita más que cualquier tarima encendida. No hace falta lo que diga una servilleta. La verdad está clara. Se vio hoy en las calles de toda Venezuela, se vio hoy en el silencio, en un silencio libertario. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Según el líder opositor Edmundo González Urrutia, el mundo vio un acto de coraje cívico, mientras María Corina Machado afirmó que Venezuela venció el miedo al chavismo, destacando que estos comicios estuvieron marcados por la desobediencia como muestra del coraje que tienen los venezolanos contra el sistema y a pesar de esas medidas intimidantes que ha adoptado la administración de Maduro para lograr sus objetivos. Hoy los venezolanos volvimos a derrotar a este régimen criminal. Vamos 4-0. Hoy más del 85% de los venezolanos desobedecimos a este régimen y dijimos no. Hoy fracasó la estrategia de terror del régimen, pero la verdad los ha desnudado y solo le queda la violencia. Pero como nadie quiere hundirse en ese barco que naufraga, los pocos que hoy les quedan los están abandonando. Cuando el régimen quería borrar la verdad del 28 de julio con una farsa electoral.
Y cuando vieron que el pueblo los iba a dejar solos, y como les aterra la idea de un país entero que los desobedece, esta semana apresaron a más de 60 ciudadanos valientes. Tu opinión cuenta, por eso en Impacto Venezuela publicamos de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales la pregunta del día, y la de hoy es la siguiente: si la abstención es una forma de protesta, ¿es esta la estrategia más efectiva para la oposición o se necesitan nuevas vías para movilizar a la población? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en nuestra emisión estelar. En Venezuela los procesos electorales no solo se miden en las urnas, sino en las calles, en los tribunales y en las sedes policiales. A medida que se aproxima una cita electoral como lo fue la de este domingo 25 de mayo, se intensifica un patrón sistemático de represión para silenciar disidencias, inhibir la participación ciudadana y controlar el relato político. Génesis Pérez nos cuenta más. En Venezuela, cada vez que se aproxima un proceso electoral, se activa un patrón sistemático: el aumento de la represión, detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, persecución a dirigentes opositores y amenazas a periodistas se vuelven más frecuentes. Esta escalada no es casual, ni responde únicamente a motivos de seguridad, sino que forma parte de una estrategia política cuidadosamente calculada por el gobierno de Nicolás Maduro. El objetivo es claro: debilitar las capacidades de organización de la oposición, desmovilizar a la ciudadanía crítica y mantener el control sobre el escenario electoral. En lugar de generar condiciones para una competencia transparente, el chavismo recurre al miedo como herramienta de gobernabilidad. En este contexto, el aparato judicial, los cuerpos de inteligencia y los medios públicos actúan como engranajes de una misma maquinaria de control. Escenario que se vio el 28 de julio de 2024 y que se repitió este 25 de mayo. Lo que hemos vivido en las últimas 48 horas, con el arresto de Juan Pablo Guanipa, de activistas del Partido Voluntad Popular, 20 Venezuela, y el arresto de más de 70 personas a nivel nacional en las últimas 48 horas, es un hecho inédito. Voy a poner un ejemplo. En relación al 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro reprimió a los venezolanos antes para evitar que fueran a votar en la elección presidencial y después para imponer su fraude a sangre y fuego. En la actualidad, la represión no está dirigida a aquellos que van a participar el 25 de mayo, que no tienen mayor capital político y no tienen mayor fuerza política para este evento. Organizaciones como Provea y el Foro Penal han documentado cómo en cada ciclo electoral aumentan los presos políticos y se restringe aún más la libertad de expresión. El mensaje es contundente: participar, protestar o simplemente cuestionar puede tener un alto costo. Pero esta represión no es gratuita. A corto plazo puede servir para contener manifestaciones y garantizar una elección sin sorpresas. Sin embargo, a largo plazo, erosiona la legitimidad del gobierno, lo aísla aún más en el plano internacional y profundiza la crisis de confianza en las instituciones. Además, alimenta el éxodo masivo de venezolanos que busca escapar no solo de la crisis económica, sino también del miedo cotidiano. Luego del grosero fraude del pasado 28 de julio, donde 8 millones de venezolanos eligieron como el presidente a Edmundo González Urrutia, y el CNE de Nicolás Maduro desconoció por completo los resultados, y la Fuerza de Seguridad de Nicolás Maduro arrestaron a 2.000 presos políticos para imponer a sangre y fuego su fraude. Ha quedado claro que en Venezuela no hay democracia y no hay elecciones limpias. Y una de las razones por las cuales no hay elecciones limpias es porque se da un proceso de judicialización de la justicia, donde las instituciones electorales, judicial y el poder ciudadano, totalmente controladas por la dictadura de Nicolás Maduro, atentan contra los partidos opositores en el país para disminuirlos y para destruirlos. En definitiva, lo que ocurre en Venezuela en tiempos electorales no es solo una disputa por votos, sino por el derecho mismo a elegir sin miedo. Y mientras la represión sigue siendo la respuesta del poder, la democracia seguirá siendo, en muchos sentidos, una promesa pendiente. Las dos caras de la moneda. Mientras el chavismo hablaba de una jornada electoral maravillosa, alzando la bandera de la Guayana Esequiba, la oposición participante rechazó la innegable abstención que marcó este día, pero pocos se refirieron a la falta de información suministrada por parte del CNE. Catherine García nos amplía.
Guayana Esequiba fue la bandera de la administración de Nicolás Maduro en la jornada electoral de este 25 de mayo. Escuchemos a Jorge Rodríguez, quien asegura que el pueblo esequibano se movilizó a pesar de toda circunstancia. Triunfó nuestro derecho inalienable sobre el territorio de la Guayana Esequiba, que es incontrovertiblemente venezolano. Así como recibió con muchísima emoción la ley de la Guayana Esequiba, así también se volcó a votar para escoger por primera vez en la historia de Venezuela al gobernador de la Guayana Esequiba. El inicio del proceso se dio con reporte de retrasos por falta de miembros de mesa, jornada que se mantuvo en abstención, mientras la oposición participante rechazaba el hecho. El analista Jesús Castellanos nos da su impresión al respecto. La mayoría del pueblo venezolano no solamente se abstuvo de participar en el evento, sino que lo hizo de una forma de protesta silente muy fuerte. O sea, no fue a votar, pero tampoco salió a otras cosas. Un día domingo no fue un día de diversión, un día de esparcimiento, no, fue un día de protesta ciudadana. En efecto, se vio la participación de diferentes actores políticos, pero el silencio de la oposición liderada por María Corina Machado fue contundente, tal como sus publicaciones desde la clandestinidad. Un no fue suficiente para darse a entender, mientras la información oficial se tornó escasa. El evento del 25M dejó claras lecciones en Venezuela. Lo primero, hay una importantísima abstención real. No la que seguramente el Consejo va a anunciar, pero sí la que se observó en los centros de votación, en las calles, en todo el país, que contrasta seguramente con las cifras que el Consejo Nacional Electoral dará y que ya de alguna manera está promoviendo a través de voceros, por ejemplo, como Jorge Rodríguez, de alta participación. Lo indiscutible es que la abstención da el mensaje a la política nacional. La falta de participación no es solo una ausencia, sino un mensaje claro que exige respuestas. Informo para ustedes, Catherine García. Somos Impacto Venezuela. Seguimos revisando otras noticias de interés en nuestra sección Impacto en 60 segundos. No se despeguen de nuestra pantalla. Estados Unidos carga contra Nicolás Maduro por el Esequibo. Mediante una publicación en la red social X, el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó este domingo que el gobierno de Nicolás Maduro haya dispuesto centros de votación para elegir por primera vez a representantes para el territorio Esequibo, región cuya soberanía se disputan Caracas y Georgetown, en las elecciones parlamentarias y regionales que se celebraron este 25 de mayo, comicios calificados por la Casa Blanca como una farsa electoral. Calculan pérdidas millonarias por cierre de frontera entre Colombia y Venezuela. El cierre temporal de la frontera colombo-venezolana por los comicios de este 25 de mayo podrían ocasionar pérdidas de al menos 14,85 millones de dólares por día, según el analista en asuntos de frontera William Gómez. Estima que las principales áreas afectadas serían el intercambio comercial binacional, las operaciones aduaneras, transporte y ventas de comercios en Táchira y Cúcuta. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos, información sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones, compartan y comenten. Soy Mildred Manrique, que tengan un excelente día, nos vemos mañana.